voy a presentar a nuestra primera ponente, la doctora Anaís Corma, del Hospital Universitario de Valme, de Sevilla, en el que nos va a hablar de epidemiología y estado vacunal de la hepatitis A, identificación de poblaciones de riesgo. Anaís, muchas gracias por aceptar la invitación y cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a ti por invitarme. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí. Voy a compartir pantalla. Pues yo en este primer módulo me voy a centrar sobre todo en la epidemiología y el estado vacunal de la hepatitis A y de cómo identificar poblaciones de riesgo. Este va a ser un poco el esquema que voy a seguir. Destacaré 4 cosas de aspectos microbiológicos del virus, hablaremos de prevalencia, incidencia, distribución, hablaremos también de mecanismo de transmisión y de cómo nos ayudan a identificar esas poblaciones de riesgo y por último del estado vacunal. Bien, pues el virus de la hepatitis A es un virus pequeño de forma icosaédrica y no capsulado. Es un virus tipo RNA, tiene 4 genotipos y en humanos los genotipos que son más prevalentes son el 1 y el 3. Y lo que me gustaría destacar es que es un virus que es muy resistente a las altas temperaturas y a los cambios del pH. Como veis, pues se ha estimado que tiene una incidencia de 1,4 millones de casos al año, con una distribución muy desigual, como podéis ver en el siguiente mapa. Las regiones de África subsahariana pues, tienen una elevada prevalencia, al igual que las regiones de América Central, América del Sur, Oriente Medio, India, Magreb. Y como podéis ver, en gris, las zonas de baja prevalencia, pues Europa serían Norteamérica y Australia. ¿Qué es lo que ha pasado en Europa más concretamente? Pues en Europa hemos asistido a un fenómeno de transición epidemiológica. ¿Y esto qué significa? Pues si os fijáis en el mapa de la izquierda, esta es la situación de la seroprevalencia en el año 1975, ¿vale? En la década de los 70-80. Y como podéis ver, en la mayoría de países la seroprevalencia era baja o incluso en algunos países del sur de Europa era intermedia. En el mapa de la derecha lo que se ve es la situación más reciente, prácticamente actual, en la que prácticamente en todos los países la seroprevalencia ahora es baja, incluso muy baja. Y esto condiciona un perfil de susceptibilidad. Y es que al final, en zonas de endemicidad elevada, la susceptibilidad es muy baja y la infección se suele producir pues, en la niñez temprana. Los patrones de transmisión son a través de contacto, alimentos, agua y los brotes suelen ser infrecuentes. Cuando la endemicidad es moderada, la susceptibilidad es baja, la edad se retrasa un poquito, ya es la niñez más tardía, principios de la adultez, y los patrones de transmisión siguen siendo por contacto, por alimentos, agua contaminados y en brotes. Y sin embargo, cuando la endemicidad es baja o muy baja, la susceptibilidad es alta, la infección suele ocurrir a principios de la adultez o en la adultez y suele ser más frecuente por contacto, por viajes o durante los brotes. Y esta es la situación que tendríamos en España actualmente. Pues estos serían los últimos datos de la tasa de incidencia de hepatitis A entre los años 1997 y 2018, ¿vale? Los últimos datos disponibles de la Red Nacional de Vigilancia. Y como veis, pues la tasa de incidencia suele ser baja, suele ser relativamente estable, salvo durante los años que coinciden con brotes, ¿vale? Como podéis ver, aquí entre 2007, 2008, 2009 hubo un brote y el último gran brote que vivimos pues, ocurrió a partir de 2016. Precisamente de este quería comentaros que fue un brote que yo creo que afectó a muchísimos países, incluso fuera de Europa. A la mayoría de los países de la Unión Europea afectó entre junio de 2016 y mayo de 2017, con más de 4.000 casos. La infección fue más frecuente en hombres y particularmente en hombres que tenían sexo con hombres y había una gran proporción de estas personas que vivían con VIH. Y en España se produjeron más de la mitad de los casos. Volviendo precisamente
a España, aquí con los últimos datos que disponemos, pues como veis en el siguiente gráfico podéis ver cuál es la prevalencia de individuos inmunes frente a la hepatitis A según el grupo de edad. Y como veis, algo que ya intuíamos, a mayor edad, mayor proporción de pacientes, de personas que tienen inmunidad. Si desagregamos los datos por sexo, pues lo que vemos es que no hay ninguna diferencia en la prevalencia de individuos inmunes entre varones y mujeres, y lo que se sigue viendo pues, es el efecto de la edad. Y ya por último, comparando la proporción de individuos inmunes según el origen, pues lo que podemos ver que en edades más tempranas esta proporción es bastante menor en personas que provienen de España que en personas que provienen de otras regiones, y conforme pues vamos avanzando en el grupo etario, pues se van igualando cada vez más. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Pues estos los conocéis de sobra: la vía fecal-oral, a través del contacto interpersonal, por convivientes, contacto sexual, instituciones cerradas, o a través de contaminación de agua y alimentos. También existe la transmisión parenteral, por el uso de drogas por vía parenteral y por transfusiones sanguíneas, pero eso ya actualmente pues, es menos frecuente, vamos. Entonces, estas podríamos identificar a través de esos mecanismos estas poblaciones, digamos, que tendrían una mayor susceptibilidad a contraer la infección por el virus de la hepatitis A. Y en definitiva serían los hombres que tienen sexo con hombres, los usuarios, las personas usuarias de drogas, las personas en situación de sinhogarismo, personas internas en centros penitenciarios y migrantes de zonas de baja endemicidad. Y también las personas que viven con el VIH, ¿vale? Ahora voy a centrar también esta parte de la charla en este colectivo. En esta diapositiva lo que está resumido son los principales estudios que determinan la prevalencia de individuos infectados por el VIH que son inmunes al virus de la hepatitis A, ¿vale? Los estudios que se han llevado a cabo entre 2000 y 2018. Y como veis, la prevalencia es muy variable, puede ir de prácticamente el 100% en estudios realizados en Irán entre 2005 o 2006, al 16% en estudios realizados en Estados Unidos más o menos en el mismo periodo. ¿Y qué es lo que sucede en nuestra área? Pues esto fue un estudio que se llevó a cabo en 2012 en el que se analizaba cuál había sido la prevalencia de individuos seronegativos frente a la hepatitis A, siempre dentro del colectivo de personas que viven con VIH, entre 2008 y 2009 en nuestra área, ¿vale? Como veis, en total, que está representado por esta franja, esta barra roja, el 16% de los pacientes no tenían inmunidad frente a la hepatitis A. Perdón, y era más frecuente, los grupos que con más frecuencia no presentaban inmunidad, pues eran aquellos que habían adquirido el VIH por vía sexual, ya fuera por vía heterosexual o los hombres que tenían sexo con hombres. Y claro, me podéis decir, bueno, esto ya hace bastante tiempo de esto. Pues es verdad. Entonces, volvimos a repetir este estudio para ver actualmente pues, cómo estábamos. Y la sorpresa fue que estábamos prácticamente igual. En total, un 17% de los pacientes incluidos en el estudio pues, no presentaban anticuerpos frente al virus de la hepatitis A, y de nuevo la proporción fue más alta en aquellos grupos en los que habían adquirido el VIH por vía sexual. ¿Y esto qué implica? Pues lo que implica es que siempre tenemos un grupo poblacional, una bolsa de individuos que no son inmunes y que cuando no hay brotes epidémicos, pues se infectan más o menos, y esto corresponde a estos platós que se pueden ver aquí con una incidencia muy baja, pero cuando hay brotes epidémicos, pues nuestros pacientes se infectan igual. Yo me he atrevido aquí a poner eliminación del virus de la hepatitis A. No es un virus, la hepatitis A no es una infección crónica, pero bueno, podríamos decir que podría llegarse a su eliminación básicamente si se cumplieran dos condiciones: mejorar las condiciones sociosanitarias y la vacunación masiva. Y en este sentido voy a pasar ahora a hablar de la vacunación.
el Consejo Interterritorial de nuestro Sistema Nacional de Salud pues recomienda vacunar a personas que conviven con el VIH, a personas que tienen una enfermedad hepática y o alcoholismo crónico y a hombres que tienen sexo con hombres. La pauta suele ser una pauta estándar de 2 dosis, salvo para las personas que conviven con el VIH. La pauta depende del recuento de CD4. Fundamentalmente, si tenemos un recuento de CD4 superior o igual a las 350 células, podríamos recibir una pauta estándar de 2 dosis. Si por el contrario las personas presentaran un recuento inferior a esta cifra, deberían recibir un esquema de 3 dosis y en cualquiera de los dos casos tenemos que pedirle los marcadores serológicos a los 2-3 meses tras la última dosis. Y si son negativos, se administraría una dosis adicional. Sabemos que en personas inmunocompetentes las vacunas funcionan estupendamente, son muy eficaces y alcanzamos una seroprotección prácticamente del 100%. ¿Cómo funcionan en personas que viven con el VIH? Bueno, clásicamente prácticamente todas las vacunas, o sea, para prácticamente todas las vacunas, las personas que viven con VIH responden, digamos, un poquito peor. Este fue un estudio que llevaron a cabo nuestros compañeros en el Virgen del Rocío, en el que se analizaban las tasas de seroconversión tras una vacunación con una pauta estándar de 2 dosis en personas que vivían con VIH. Y como veis, las personas que tenían una carga viral indetectable y un recuento de CD4 mayor a 350 células presentaban, o sea, la eficacia era mayor del 96%. O sea que las vacunas en personas que viven con VIH, que están bien controladas, con una pauta estándar responden, si no igual de bien, prácticamente igual de bien que las personas inmunocompetentes. Entonces, sabemos cuáles son los principales grupos que podrían tener una mayor susceptibilidad a sufrir esta infección. Sabemos que existen vacunas y sabemos que son eficaces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no estamos vacunando? Bueno, pues esta fue una encuesta que se realizó a hombres que tienen sexo con hombres en toda Europa, y lo que se dieron cuenta es que había una amplia proporción de estas personas que, bueno, pues desconocían su estado vacunal e incluso desconocían pues si eran inmunes, si le habían pasado. La buena noticia es que el 40% sí que había completado la pauta completa. También se les preguntó acerca de con qué frecuencia se les había recomendado desde el sistema sanitario la vacunación, que para ellos está indicada, ¿vale? Y bueno, pues la sorpresa fue que en un 41% de los casos no se les había recomendado la vacunación. Nosotros también quisimos saber qué es lo que pasaba en nuestra área y también intentamos averiguar cuáles eran las causas que justificaban esa proporción de individuos no inmunes. Y lo que vimos es que prácticamente en un 60% de ellos eran no inmunes porque no se les había derivado a la unidad proveedora de la vacuna. Casi un cuarto pues, no habían recibido la vacunación completa y la proporción, por ejemplo, de respondedores pues, fue el 6% y en un caso pues, hubo la pérdida de seroprotección. Entonces, lo que nos planteamos fue pues, diseñar, digamos, un programa masivo de derivación y vacunación de nuestros pacientes que se llevó a cabo a principios de agosto de 2019 hasta el estado de alarma en el que pues, por la pandemia ya no se pudo proveer este servicio, por lo menos durante un tiempo. Pero bueno, los pacientes fueron seguidos hasta octubre de 2020. Y lo que vimos es que esta estrategia en la que identificábamos a los pacientes seronegativos y los derivábamos para vacunar, pues no se traducía en cambios significativos en la prevalencia de individuos inmunes o no inmunes, ¿no? Si partíamos de una población del 17% antes de la intervención, después de la intervención seguíamos teniendo un 15% de individuos que no estaban inmunizados. Y de nuevo, analizando las causas, pues vimos que una proporción grande todavía estaba pendiente de completar el esquema vacunal.
Después, los fallos de adherencia también explicaban en gran medida esta situación y la citación pendiente por parte de la unidad proveedora también lo explicaba en una gran mayoría de casos. Con todo esto, pues se me ocurre que deberíamos, lo primero, identificar las barreras a la vacunación y así proponer soluciones para intentar mejorar esta cobertura vacunal. Yo creo que desde luego hay unas barreras de disponibilidad que se han visto incrementadas o acentuadas también por la pandemia, lo que señalo aquí con el pequeño virus. Entonces, desde luego, hay recursos insuficientes. Nosotros por lo menos vemos que hay escasez de horas de atención de la vacunación, los recursos se han orientado hacia la COVID-19, las condiciones de trabajo pues son, las consultas monográficas son semestrales, tenemos un tiempo de consulta muy limitado, hay una sobrecarga ligada a la actividad COVID, se ha suspendido mucha de la actividad programada. También puede haber un déficit en la formación y la sensibilización de los equipos que ven conjuntamente a estas personas y también los pacientes pues, pueden no disponer de esa información. Pueden haber barreras de accesibilidad también, por supuesto, por las propias condiciones estructurales, la distancia hacia el centro, la complejidad del circuito vacunal, a veces los tiempos excesivos hasta la primera valoración u otras citas, la situación de confinamiento o incluso la dificultad del transporte. En tercer lugar, pueden darse barreras en la utilización por horarios de atención inadecuados, porque los pacientes no tengan conciencia de enfermedad o porque tengan una percepción de una mala calidad de la atención. Y por último, pues pueden darse barreras de aceptabilidad por la propia vacilación vacunal y el temor al COVID también ha obstaculizado el acceso al sistema. Todo esto al final redunda en un retraso o en una interrupción de las actividades de vacunación y lo que nos hace es que tenemos una bolsa de individuos que sigue siendo susceptibles. ¿Qué se nos ocurre que podemos hacer, digamos, para combatir esta situación? Pues lo primero sería identificar a las personas no vacunadas o subvacunadas mediante captación activa, registros e intentar usar las tecnologías para, pues a modo de recordatorio. Por otro lado, debemos combatir la vacilación vacunal y en eso nosotros pues, y nosotras somos agentes clave. Y por último, creo que debemos adaptar los servicios de vacunación. ¿Vale? Incrementar recursos, por supuesto, si podemos ampliar consultas, ampliar horarios, flexibilizar los servicios haciendo pues, vacunación simultánea, vacunación en acto único, aprovechando cualquier contacto con el sistema sanitario o incluso simplificando los circuitos vacunales. Yo creo que la vacunación en atención primaria se podría hacer, pero dadas las condiciones de la atención primaria y la sobrecarga que ha tenido y está teniendo, ahora me parece poco realista quizás. Sí se podría hacer la vacunación en acto único en las consultas monográficas, por ejemplo. Y ya para concluir, pues a modo de mensajes para llevar a casa, yo diría que la infección por el virus de la hepatitis A es una causa frecuente de morbilidad prevenible, tanto en pacientes que viven con VIH como en personas que viven con hepatopatías crónicas, en hombres que tienen sexo con hombres y, por supuesto, en usuarios y usuarias de drogas por vía parenteral. Y hay que recordar que suele aparecer en forma de brotes cíclicos que probablemente pues, volvamos a presenciar. Por todo eso, pues sería recomendable realizar una serología frente a este virus al inicio del seguimiento para valorar la situación inmunitaria de cada persona y vacunar. Vacunar con una pauta que al menos contenga 2 dosis y porque se ha visto que es una intervención segura, eficaz, que disminuye la proporción de individuos en riesgo de contraer la infección en estos brotes. Y para poder vacunar, pues tenemos que eliminar las barreras de acceso. Las principales barreras, como hemos visto, son fallos de adherencia al circuito, tiempos excesivamente largos hasta la primera valoración, que además se han acentuado durante la pandemia por SARS-CoV-2.
Y esta situación lo que ha puesto de manifiesto es la necesidad de implementar nuevas estrategias que logren de forma efectiva un incremento de la cobertura vacunal. Y en este sentido, pues la vacunación en acto único en las consultas monográficas pues podría suponer un aumento de las oportunidades de vacunación y una buena adherencia a la misma. Y sin más, daros las gracias por vuestra atención y muchísimas gracias por haberme invitado.